dice entonces, se acercó a Jericó y comenzó a caminar en la ciudad. Porque Cristo siempre tiene un plan. Y en este plan ahora los camarógrafos que andaban grabando cuando Jesús venía con gente siguiéndole y más el conglomerado de una gran ciudad apoteósica, importante, una ciudad opulente y rica, muy destacada por su comercio, por lo tanto hay mucha gente. Sobre todo que está llegando allí Jesús y goza de muy buena fama porque venía haciendo milagros, señales, prodigios, alimentando grandes multitudes, resucitando muertos, sanando enfermos. Es decir, Jesús venía destacándose, perdonando pecadores. Jesús venía haciendo cosas extraordinarias que le estaban generando a muchos, al pueblo y a muchas personas curiosidad. O sea, yo quiero ver, porque el pueblo estaba esperando el Mesías anunciado y muchos querían saber, ¿será este? Vamos a comprobarlo. Y muchos le creyeron, otros estaban todavía en ese proceso. Cuando observamos a Lucas narrando esto, vemos que Lucas nos da el nombre del personaje en el que los camarógrafos, una vez que están enfocando la ciudad, quien dirige las cámaras dice: cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4, necesito un enfoque porque Cristo se está deteniendo ahora en un lugar, se está acercando no solo a la ciudad, ahora se está acercando a alguien en la ciudad. Hace muchos años el evangelio llegó al municipio Simón Bolívar, a una casa de familia, a una vida, y desde esa vida el evangelio explotó de tal manera que con el poder del Espíritu Santo existe desde el año 1952 en este terreno, en la avenida 18, una iglesia llamada Iglesia Evangélica Antorcha de Cristo, de la cual tú y yo somos parte, por una persona que hace 75 años o quizás más recibió el poder del evangelio transformador, creyó en la palabra, recibió a Cristo en su vida y a través de esa persona comenzó el poder del Espíritu Santo a trabajar. Y este es el epicentro, diríamos, fue Tijuana. No, observe, el epicentro siempre es una vida, siempre es una persona. Decimos, mira, el epicentro fue Antorcha de Cristo, fundada en 1952, una de las iglesias más prominentes, más importantes de la comunidad, de las más grandes. No. Aquí el grande siempre será nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a observar es Cristo llegando a la vida de una persona que entendió muy bien: yo debo ser un instrumento para llevar el mensaje a otros. Como diría Adrian Royer, quien conoce el evangelio se convierte en un evangelista que ha entendido que donde él encontró pan, él debe llevar a otros mendigos para que también coman pan. ¿Sabes? Dios quiere usarte. Dios quiere usar tu vida. Quiere usar tu hogar para transformar también tu familia. Y transformando tu familia, transformar tu sector vecinal. Y transformando tu sector vecinal, transformar tu comunidad, tu ciudad, tu estado, tu país y el resto del mundo, como lo comisionó Jesucristo. Me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero comienza siempre con la vida de alguien. Y hemos usado un protocolo de estudio, unos pasos para observar estos acercamientos de Jesús. Y vemos entonces que lo primero que sucede acá es que es Jesús el que se acerca. Jesús siempre es el que se acerca, el que llega. Y usted dirá, no, yo fui. No, Él te trajo. Él fue el que te buscó. Usó una circunstancia, ¿cómo no? Ya vamos a hablar de ella. Vemos entonces que Lucas nos dice allí en el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, o sea, el hecho de que nos dé el nombre, Zaqueo,
nos está dando su nacionalidad, nos está dando la identidad del personaje del cual vamos a estudiar. Porque Zaqueo es un nombre hebreo y en hebreo su nombre significa limpio, justo e inocente, y parece irónico, contradictorio, porque cuando observamos la narrativa, Zaqueo no era ni justo, ni limpio, ni inocente, nada. Y lo declaró él mismo. Ya lo veremos. Confesó, él mismo lo confesó. Entonces vemos acá que Lucas está diciendo, ¿saben qué? En mi investigación, este hombre, su nacionalidad es judía. Estamos hablando de un hebreo. Estamos hablando de un hombre que conocía muy bien cultura y costumbres de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque este hombre es un judío. Su nombre, Zaqueo, limpio, justo, inocente. Cualquiera lo compra por el nombre. Nos da la nacionalidad. Lucas es uno de los escritores más detallistas entre los 4 evangelios. Destaca también su profesión porque nos dice allí en el mismo versículo 2, en la parte B, vamos a ir desglosándola, dice que era jefe de los publicanos. Esta palabra, esta expresión, publicano, esta palabrita publicano, viene del griego telones, que significa uno que tenía la concesión, es decir, el permiso y la autoridad, en este caso de Roma, que era la que dominaba como imperio, de recaudar los tributos y los impuestos establecidos al pueblo judío. Entonces está diciendo, ¿sabe que un publicano es un recaudador de impuestos? Por eso vemos allá en Lucas 27 que después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano. ¿Qué vio? Vio un telones. Vio un telones en el griego a un publicano llamado Leví sentado al banco de ¿qué? De la plaza. En el banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Lo que quiero destacar con este texto es que telones es un recaudador de impuestos. Esta persona desempeña una función dentro del gobierno, tiene un cargo importante, prominente y destacado, y es un publicano. Pero Lucas no se queda con la palabra telón, sino que usa un término mucho más allá, porque Lucas resalta es la jerarquía de Zaqueo. Nos está diciendo, mire, publicanos, telones, son los que recaudan impuestos. Pero este hombre del que vamos a hablar, ¿qué era? Observe, ¿era qué? Jefe. ¿Pero jefe de quiénes? De los publicanos. Y Lucas usa en el griego arquitelones. Es la palabra archi. Es por supuesto un término griego, del griego antiguo, que luego se ha usado también en latín, ¿ya? Un prefijo. Es una palabra anterior que me le va a dar sentido a la siguiente. Dice, archienemigo. ¿Qué está diciendo? Que ese es tu peor, más destacado y más grande enemigo. Archipiélago. ¿Qué es un archipiélago? Dice archi. Está diciendo, mire, de todas esas zonas rocosas, destacadas y hermosas, esta es la más hermosa, esta es la principal, porque está diciendo archi, está usando el término. Todo lo que usted vea que diga archi, usted diga, eso es lo máximo, eso es superior, eso es lo más alto y lo más destacado. Y Lucas está diciendo, ¿sabe qué? Zaqueo, que era judío, era un jefe, un destacado, un prominente
publicano, jefe de los publicanos. Por eso es que este prefijo es importante observarlo. Que no está allí por casualidad. No está allí porque Lucas dijo, bueno, no hay yo que describir. No, nos está presentando el personaje. Nos presenta también en el mismo versículo 2 la posición económica que había alcanzado este hombre. Como quizá muchos cuando se les da poder, cuando se les da la oportunidad de desempeñar una labor en la que manejan recursos, terminan quedándose con ellos. Dice, y era rico. La NBI me da un adjetivo en su traducción del original y me dice que era muy rico. Destaca algo distinto. Su interés también, Lucas lo destaca, porque allí en el versículo 3 me dice que era un hombre que por lo menos procuraba, es decir, tenía la disposición e interés de ver quién era Jesús, porque ya Saqueo viene escuchando, ya viene, oye, que Jesús está haciendo milagros, que Jesús está levantando paralíticos, sanando enfermos, está levantando muertos, es decir, Jesús viene haciendo cosas, alimentando grandes multitudes, de poquitos panes hizo mucho, de poquitos peces hizo mucho, y está haciendo Jesús unos milagros que a Saqueo, como hombre destacado de la comunidad, un político prominente, un hombre importante, jefe, un archi, entonces está interesado. Yo quiero conocer a este hombre, yo estoy interesado, pero su interés no es sano, es decir, Saqueo lleva un interés de solo ver quién era Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque he escuchado que el hombre se destaca, he escuchado que el hombre es importante, he escuchado que el hombre tiene buena trayectoria, por lo tanto, me gustaría conocerle. Es como que usted quiera conocer al alcalde, al concejal, al gobernador del estado y al presidente y a un diputado. Es decir, indiferentemente del partido político, te interesa conocer una persona cuando tiene poder, cuando está destacado, cuando es una persona de influencia, y más si usted también lo es, porque es como que se unen dos poderes. Y es la mentalidad que lleva Saqueo. Saqueo dice, yo soy un hombre destacado y me gustaría conocer a ese hombre destacado porque podemos de pronto establecer algunas alianzas en un conversatorio en el que uniendo nuestros el archi de él, más el archi mío, yo tengo un poder sobre la comunidad y él tiene un poder sobrenatural. Me gustaría saber cómo pudiéramos intercambiar, si yo te ayudo y tú me ayudas. Y sabe, Lucas está diciendo, este hombre era un interesado. Si el que entraba a Jericó no era destacado, a Saqueo no le interesaba. Lucas lo que está diciendo es, le interesó es porque quien está entrando se ha destacado. Es una influencia y por eso hay un interés. Lucas también nos habla acerca de impedimentos. Unos impedimentos que pasan a ser más sociales que reales. Porque en la narrativa me dice que Saqueo quiso acercarse, pero como era bajo de estatura, entonces había una gran multitud, dice el versículo 3 en la parte B, dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Yo quiero aclarar que Lucas no está denigrando aquí a las personas que sean pequeñas. Ojo, Lucas lo que está diciendo es que por ser una persona baja de estatura y hay una gran multitud, Saqueo tuvo que buscar la forma de que aquello que podría ser un impedimento, pues se convirtiera más bien en su oportunidad de conocer al archi Jesús que va llegando, porque está allí el archipublicano de la ciudad y estoy interesado en conocer. Por lo menos ver quién es él. Ahora, sintetizando esta información que nos dio Lucas, vemos entonces que Saqueo era de nacionalidad judía, del equipo
élite de los recaudadores de impuestos, puesto que era el jefe del equipo élite, que era rico y que era un interesado. Pero vemos también que frente a la sociedad, y esto lo llamamos presión social, frente a la sociedad, entonces, el hecho de que fuese bajo de estatura, entonces la gente tiende a denigrar a este tipo de personas. Es una ofensa. Tú no vales por el tamaño que tienes. Tú vales por quién eres y a quién tienes. Y si tienes a Cristo, créeme que lo vales todo. Y es que vales tanto que Cristo se entregó por ti y por mí, altos, bajitos, gordos, flaquitos, pobres y ricos, preparados, no, estudiados y no, doctos e indoctos, inteligentes y otros poco menos. Por todos murió Cristo y a todos nos da la oportunidad de salvación. Cuidado con caer en esto de menospreciar a la gente por su físico, porque no es lo que Lucas está resaltando. Lucas está diciendo es por causa de tanta multitud y como él era bajo de estatura. Note usted que Lucas no está apuntando hacia la baja estatura, está diciendo es el impedimento aquí es la gran multitud. ¿Cuántas personas de tu propia familia se convierten en un obstáculo para que tú te acerques a Jesús? ¿Cuántas personas de tu círculo de amistades son influenciadas por Satanás y se convierten en una pared para que tú no te acerques a Cristo? Cuidado, porque mientras tenemos la mirada puesta en el tamaño y en las cualidades de algo, el enemigo está trabajando es con el entorno. Zaqueo está queriendo ver quién es Jesús y el Señor ahora en su plan dice, este hombre no lo detuvo la gran multitud, sino que buscó la forma de él tener un campo visual más amplio, porque de paso está luchando también no solo con la gran multitud que hay, y entonces él tratando de ver quién era Jesús, pero no puede por causa de la multitud, pero también me dice que esa multitud lo despreciaban, lo odiaban. Cuando usted sigue leyendo y ve el contexto, cómo culmina toda esta historia, dice que repugnaron el hecho de que Jesús iba a la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Porque lo consideraban ¿qué? Un pecador. ¿Y por qué lo llaman pecador y no se ven pecado en ellos? Porque así solemos ser todos. Estamos tan acostumbrados a ver la paja del ojo de nuestros semejantes que perdemos de vista la gran viga que hay en el ojo nuestro. Una comunidad maldita y está llegando quien la puede bendecir y lo va a hacer es en el epicentro de la vida de a través de alguien y no están valorando sino más bien despreciando. No les importa la salvación de alguien. Lo que les importa son sus intereses personales y lo hacen ver claramente en el contexto cuando es la misma multitud la que desprecia y tiene sus razones. Cuando observamos el contexto histórico y el contexto cultural, vemos que el pueblo de Israel, los judíos, rechazaban y odiaban a los publicanos y máxime a este, que era un archi, es porque ellos estaban oprimidos, ellos estaban siendo desangrados por los impuestos y este desangramiento a la comunidad, este aprovechamiento de la comunidad hacía que la gente odiara a los funcionarios, aquí en este caso a los recaudadores de impuestos, eran muy odiados por la comunidad, en este caso judía. ¿Por qué? Porque esta gente se está aprovechando de nosotros y lamentablemente nos están exprimiendo y no hemos ganado y ya nos están cobrando impuestos y Roma estableció impuestos por todo. Creo que de allí copió la idea algunos países como por ejemplo Estados Unidos, que todo se paga. Así estaba Jericó. Nosotros podemos sacar esta ciudad y hacerla reluciente, pero hay condiciones. Todo país desarrollado tiene leyes, normas. ¿Sabe por qué? Porque si tiras un papelito al suelo, te metes en problemas, por allí te viene una multa.
Aquí en Venezuela, pues, también sucede lo mismo cuando tiras un papelito al suelo, te robas un semáforo. Aquí pasa lo mismo. ¿Sabe? Dice Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? Jesús está allí porque viene por un alma a través de la cual va a salvar a otras almas. ¿Cuántos tienen la salvación en Cristo? Cristo llegó a tu vida y te quiere usar, ¿sabes? Está aquí un hombre que ya vimos cómo Lucas lo desnudó y nos lo presentó. Este es el personaje, mire, allí lo tienen. Con el que hay entonces los pasos de Jesús. ¿Qué hay de parte de Jesús? Un acercamiento. Hay un acercamiento. Dice allí el versículo 4 y 5 de Lucas 19, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, para ver a Jesús, porque había de pasar por allí, en esa calle. Es como cuando dicen, hoy va a pasar por aquí el gobernador del estado. Mire, esa calle la van a poner limpia, los bombillitos quemados los cambian, pintan el borde de la acera y todo, mire, hermoso. ¿Por qué? Porque va a pasar ahí un archi. Entonces está pasando Jesús, toda la multitud está y Zaqueo tiene que vencer el ataque de la ciudad, en este caso el ataque de la sociedad. Es decir, me denigran porque saben que mi riqueza la he sacado del bolsillo de ellos y también porque he mal usado mi autoridad y mi posición frente al pueblo. Y entonces de paso, pues no me extrañaría que cada vez que un judío hacía referencia de Zaqueo, pues de manera denigrante podría decir, sí, ahí viene tapón de batea. Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabe? Jesús está allí y va por un hombre rico del pueblo judío, pero despreciado por su propio pueblo, humillado y denigrado por su propia gente. Por eso Jesús quiere destacar que de nada sirve lo que tú y yo podamos lograr en esta vida, que es bueno. Trabajemos, iglesia, progresemos, salgamos adelante, siempre y cuando todo lo que hagamos no sustituya a Cristo, porque Cristo dijo, no pueden reinar dos señores en tu corazón, porque uno dominará al otro. La pregunta aquí, el gran conflicto no es que puedas tener una riqueza, que puedas tener un bien. El gran conflicto es si tu corazón está en ella. Primera a Timoteo capítulo 6, verso 10, Pablo se lo aclara a la iglesia y le dice a Timoteo, porque raíz de todos los males es tener dinero. Me salté algo, hermano. Disculpe allí, multimedia, el texto. Primera a Timoteo 6, 10. Salté algo. Porque raíz de todos los males es ¿qué? Entonces, hermano, mire, no, la Biblia no te está diciendo que la raíz de los males es que tengas dinero. Lo que te está diciendo es, si tu corazón está allí plenamente, hay una idolatría, porque idolatría no es solo una imagen, idolatría es todo lo que sustituye el lugar de Cristo. Y si amar el dinero me lleva a no amar a Cristo, yo tengo un conflicto, yo tengo un problema en mi corazón. Y el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, y las consecuencias que vienen no son buenas. ¿Por qué? Por haber sacado a Cristo después que te dio su bendición, después que te dio su provisión y te dio su acompañamiento, pues ahora ya no le necesitas, ya no asistes a la iglesia, ya no vas a los EPS, ya no estás sirviendo a Cristo, ya te has ido despojando de todas las cosas y ya vas más bien entregando, alejándote y no te has dado cuenta que estás cayendo en una trampa de Satanás. Zaqueo quiere vencer los obstáculos y eso es algo que tenemos que aprender nosotros también.
El enemigo cada domingo y cada vez que usted quiera congregarse e inclusive en su propia casa leer la Biblia, orar, mire, siempre usted no se ha dado cuenta que hay un problema, algo se presentó, usted dijo, voy a apartar un rato voy a meterme en mi cuarto, en mi recámara, voy en el baño, quizá en la sala me voy a sentar un momento, allá en la sillita del patio, debajo del árbol, el lugar que usted haya escogido. Mire, y siempre se presenta alguien o algo. Hay una situación nefasta, hay una situación que cambia el curso de lo que querías hacer y eso es influencia del enemigo. ¿Por qué? Porque entonces tú querías orar y algo sucedió y ya no oraste. Querías darle un rato a la palabra del Señor y ya no lo hiciste. Querías congregarte el domingo y dices, yo voy a la iglesia hoy, es que voy a llegar temprano. ¿Por qué? Porque yo quiero aprovechar mi culto desde que ya pasa el hermano que ora por los misioneros y el hermano que ora por el culto, el hermano que ora por los diezmos y las ofrendas, el hermano que ora por el culto, los hermanos que desempeñan labores para que la actividad pueda realizarse. El hermano nos presenta ante Dios en su oración. Pues yo quiero estar allí. ¿Sabe qué hace el enemigo? Te mal acostumbra y te va viciando de algo a lo que allí sin darte cuenta pasas a un modo automático. Esa es tu pared, esa es tu gran multitud y te ha vencido. ¿Sabe? El problema no es tu tamaño físico, sino tu tamaño espiritual. Eres una miniatura espiritual ante Satanás. Porque cualquier obstáculo te impide y es lo primero que haces es no voy al culto, no voy a la actividad. Y no te has dado cuenta que quien está colocando esa pared allí es Satanás. Quien está colocando los impedimentos es el enemigo. Pero tú no estás buscando las alternativas. No me prende el carro, pues pido un mototaxi. No vino el mototaxi, pues pido una cola. No vino una cola, pues cruzo la calle y me voy a pie. Algo hago, pero nada debe detenerme. Yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance y aún más allá de mis fuerzas, diría Pablo. Porque si no, Satanás va a observar que usted por cualquier mínimo detalle de obstáculo, usted ya descarta acercarse a Jesús y dice, bueno, ok, ya me abriste un orificio, es más que suficiente. El enemigo no necesita que le abras la puerta de tu casa, él lo que necesita es que dejes la puerta semiabierta. Eso es suficiente para él. Porque él comienza con pequeños detalles. Cantares 1:15 dice que son las zorras pequeñas las que echan a perder el fruto cuando está en cierne. Satanás es un experto en detalles. Usted no se da cuenta que, aunque sé que hay personas que tienen situaciones y tienen que ir al baño, pero usted no se da cuenta que en plena predicación usted le da una orinadera. Lo tremendo es que quienes más lo hacen se sientan adelante. Hermano, le doy un consejo. Si usted tiene una situación, mire, si usted tiene una situación, siéntese en la parte de atrás. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted se levanta, todas las miradas, pasa a ser usted un campo distractivo que está usando ¿quién? Satanás. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios? Levante su mano, hermano, y diga, yo quiero ser instrumento del Señor. Pero mire, el enemigo dice, sí, pero yo te quiero usar. Yo te quiero usar. Así como te quiere usar Dios, el enemigo también te quiere usar. Por eso aclaro, hay gente que tiene circunstancias y requieren de estar yendo al baño, pero hay otros que lo que tienen es una piquiña. Yo he estado en la parte de atrás y veo personas que salen 4, 5, 6 veces y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y tenemos que educar a nuestros hijos porque si no lo hacemos, entonces se convierte esto no solo en algo eclesial, sino también social. Cuando tus hijos en la escuela agarran a tu maestra, ¿qué? Voy para el baño, va para el baño, la maestra te va a llamar a una reunión un día y te va a decir, mire, usted ha llevado a su hijo y a su hija al médico. ¿Por qué? Mire, porque me va a disculpar, su hijo va 6, 7 veces al baño en el momento de la clase. Porque también tenemos algo y es que somos expertos en valernos, de empoderarnos de las cosas que pueden servir como campo distractivo, que hasta puede ser tu propio celular que lo tienes allí en tus manos y está allí, entonces estás entre el celular y Cristo y hoy el Señor te está diciendo, estás convirtiendo la casa de mi Padre en el lugar
incorrecto. Si has venido a adorar a Dios, adórale. Si has venido a escuchar palabra de Dios, escúchale. Hazle un alto a este asunto que puede ser un instrumento representado en una multitud también tipo Jericó. Allí, ¿y sabes qué hizo Zaqueo? Dijo, yo estoy interesado en ver quién es Jesús y esta multitud no me lo va a impedir. ¿Y qué hizo este hombre? Se subió en un árbol, le buscó la vuelta al asunto. Dijo, no me voy a dejar robar las bendiciones. Iglesia, así tenemos que hacer nosotros cada vez que vamos a servir al Señor, que vamos a buscarle, a adorarle, que vamos a leer la palabra, que vamos a congregarnos. Debemos hacer como Zaqueo, es decir, este impedimento no será la excusa y no será el obstáculo que me detenga para adorar al Señor. Tenemos que tener disciplina. Si usted no tiene reglas y disciplina en su hogar, en su vida, en su familia, en su estudio, en su profesión, en su trabajo, usted es una persona desordenada y te identificas es con el reino de las tinieblas. Según Génesis capítulo 1, la tierra estaba desordenada, vacía y en tiniebla, porque eso es el reino de Satanás. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre aquellas tinieblas, hasta que dijo Dios, sea la luz, y así ha dicho en nuestras vidas cuando estábamos en tinieblas, querida iglesia. Antes estábamos perdidos hasta que llegó Cristo a tu vida y a mi vida y dijo, sea la luz a partir de hoy, porque hoy es día de salvación. Cuando Cristo llega, Cristo cambia todo. Hay un acercamiento y Lucas dice un árbol sicómoro. ¿Por qué él pudo haber dicho un árbol? Es como que nosotros en la narrativa, y era un cují, era una mata de lara. Estamos describiendo el árbol porque de alguna manera queremos resaltar en la narrativa o la historia que estamos contando. Cuando usted dice, me subí a la mata de mamón, en la mata de mango. ¿Se da cuenta? Usted la describe. ¿Por qué? Porque lo que usted está contando, usted dice, mira, tú sabes que me caí, chico. ¿Y te caíste? ¿Cómo fue? No, mira, me subí a comerme unos mamones. Me subí a una mata de mamón. Ya usted al describir el árbol, ya la gente va entendiendo la historia. Es un árbol cuyas ramas son finitas. Generalmente la mata de mamón, los ramos no son como la mata de lara. La mata de lara tiende a ser más ancha. Y por eso es que al usted dar nombre, la descripción de un árbol está queriendo destacar. Porque el sicómoro era un árbol ornamental, es como nosotros en nuestra ciudad, lo que llamamos matapalo, que se van desarrollando y les van haciendo más bien cortes ornamentales y las van poniendo bonitas. Hay varios árboles que entran en esa clasificación. En Jericó, pues una ciudad prominente, una ciudad de ricos, los árboles que hay en las calles principales no son cují, no son matas de lara, ni nin. Lucas está diciendo, usted no iba a encontrar un nin en la calle principal. No, eso es en Tijuana. En Jericó no. En Jericó lo que hay es un sicómoro. Y usted investiga en la IA y usted dice sicómoro. Y dice árbol ornamental de hojas verdes brillantes. Hermoso. ¿Sabe qué buscó Zaqueo? Yo tengo que subirme en un árbol porque hay una gran multitud. Buscó la alternativa, pero buscó un árbol que captara también la mirada de quien va entrando a la ciudad. Porque hay tanta multitud, que hay tanto campo distractivo que va entrando Jesús y ni cuenta se dio. Entonces él dijo, pero si yo busco el árbol más lindo, el sicómoro, por lo menos Jesús va a querer ver, oye, qué árbol tan bonito. Pero viendo el árbol, ¿vio a quién? Eso fue lo que pensó Zaqueo. Si yo me subo a un árbol bonito, bien decorado, bien destacado, yo voy a ser visto y voy a ser impresionado por Jesús. ¿Sabe? Así también nos autoengañamos tú y yo, que creemos que a Jesús lo vamos a impresionar, porque tenemos un léxico cristiano tipo político, repitiente, y que creemos que porque decimos gloria a Dios, aleluya, y lo llamamos Señor, somos salvos. No, Jesús dijo, en aquel tiempo se acercarán y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos señales y prodigios
prodigio, lo llamaron Señor. ¿Y sabe qué les dijo ese mismo al que llamaron Señor? Apartaos de mí, yo nunca os conocí. Pudiste haber logrado muchas cosas en la tierra, pero no tuviste nunca una cercanía conmigo. Querías impresionar, pero a Jesús no lo mueve qué es lo que tú tienes, sino tu corazón. Él está viendo es tu vida. Él está interesado no en lo que tienes, sino en quién eres. Él está interesado en ti. Qué hermoso es Jesús. Porque no está interesado en la ciudad populosa. Jesús no está interesado en las grandes riquezas de la ciudad de Jericó, ni en los ricos de Jericó. Su mirada misericordiosa de bondad y de amor está sobre una persona que creía que lo tenía todo, pero a la vez no tenía nada. Este hombre tenía un corazón vacío y Jesús sabe quién es Zaqueo y ya lo vamos a terminar de desnudar. ¿Por qué? Porque hay un acercamiento de Jesús y en medio de tanta gente, Jesús dirige su mirada hacia Zaqueo. Dice que mirando hacia arriba, es decir, Jesús se detiene toda la multitud. Y me imagino entonces todos los camarógrafos que están grabando que dicen, se detuvo, pila, enfoquen, cámara 1, cámara 2, cámara 3. Necesito enfoque hacia Cristo, se detuvo. Y toda la multitud se detuvo como los 300 cuando estaba aquel gran hombre que se detenía y todo el ejército él detrás de él. Hay un enfoque, cámara lenta. Me imagino al cineasta del tiempo diciendo, acercamiento a Cristo, por favor. Lo quiero en cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta. Dirigió su mirada a Zaqueo. Porque era por el que venía. En una ciudad maldita, en una vida maldita, que sería transformada con el poder del Señor Jesucristo, su bondad, amor y misericordia. ¿Sabe? Este hombre Zaqueo, hay un acercamiento de Jesús. Y lo interesante es que Jesús lo llama por su nombre. Ni él conoce a Jesús, ni Jesús lo conoce a él en cuanto a relación. Pero recuerde usted que Jesús era el Verbo encarnado, Dios hecho carne. Por lo tanto, todo el poder de Dios y toda la autoridad de Dios y todas las descripciones de nuestro Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, todos los atributos divinos estaban en la persona de Cristo. Cristo no necesitaba que le dijera, allí está, es un publicano, es un recaudador de impuestos, él es el jefe, él se llama Zaqueo y es rico y la gente lo repudia. No, Cristo no necesitaba ninguna información de esa, él lo conoce todo. Dice el Salmo 147, 4, él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. ¿Se dio cuenta? ¿Cuenta las estrellas? Te pregunto, ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? Él las cuenta y a cada una le coloca un nombre. Y entonces entra a la ciudad y lo sorpresivo demostrando la deidad en la persona de Cristo, porque Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, dice, y él te puso nombre, mío eres tú. Está diciendo sobre Israel, y nosotros la Israel espiritual también decimos, y a nosotros también nos colocó nombre. Ahora estamos detrás del Señor Jesucristo, Él va delante de nosotros. Y Él te llama por tu nombre, ¿sabes? Y no hay un sonido más agradable en lo psicológicamente ya analizado y estudiado. No existe un sonido más agradable para una persona que escuchar su nombre. Porque eso indica respeto. Eso indica valoración. Eso arroja mucha información. El hecho de que Jesús no solo lo mira, se detiene, sino que lo llama por su nombre. Le dice, Zaqueo. ¿Sabe? Ese nombre, el decirle a la persona, impacta la vida de este hombre. Y este acercamiento de Jesús le lleva al segundo paso, porque
Jesús nunca se acerca simplemente por acercarse. Jesús confronta el pecado. Donde hay un acercamiento de Jesús, créeme que Jesús lo que viene es a barrer la casa, a limpiarla y a ocuparla. Y es lo que está sucediendo en nuestras vidas. El Señor llegó un día a nuestros corazones y ahora nuestras vidas están ocupadas por Cristo y están siendo renovadas y transformadas también en carácter, conducta y comportamiento en una santidad progresiva, que es nuestro comportamiento, nuestras actitudes y nuestros pensamientos que están siendo transformados con el poder de la palabra del Señor. Por eso tienes que venir a los cultos, escuchar palabra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo quedarte en casa o quedarte haciendo otros quehaceres cuando sabes que aquí hay una sinergia, aquí hay un poder manifestado del Señor en su iglesia, una coinonía de una comunión no solo con Dios sino con la iglesia. Y el Señor va a usar su palabra para extirpar cualquier tumor en nuestros corazones, limpiarlo, sacar todo pecado, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Estás en la clínica del alma, en el hospital de Cristo, estás en el CDI, en el ambulatorio del Espíritu Santo, y créeme que en cada actividad todos somos transformados con el poder de la palabra del Señor. Por eso el diablo tiene que hacer lo posible de que no vengamos al culto. Porque él sabe, si escuchan palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Confronta porque dice, entonces él descendió a prisa. Jesús le dice, Zaqueo. Wow, sí, conoce mi nombre. Date prisa, desciende, bájate de ese sicómoro, que no es el sicómoro el que estoy viendo, te estoy viendo a ti. Y vengo porque quiero comenzar un cambio en Jericó, pero contigo. Por eso te llamó a ti primero antes que a tu tía. Te llamó primero antes que a tu cónyuge, te llamó primero antes que a tus hijos, te llamó primero antes que a tus nietos, te llamó primero antes que a tu vecino, te llamó primero, Él te llamó primero porque quiere usarte como un instrumento para su gloria. ¿Estás brillando? ¿Estás siendo de testimonio? ¿Estás demostrando a la gente que Cristo reina en tu corazón? ¿O sigues siendo el mismo? Donde hay un acercamiento de Jesús, hay una confrontación también. Tanto que el hecho de que Jesús le diga bájate, acércate, ese acercamiento de una persona ahora a Cristo lo desnuda. ¿Por qué? Porque esa persona está en tiniebla y se está acercando ¿a quién? Al que un día dijo, yo soy la luz del mundo. Y la luz vino al mundo en Cristo, para poder mostrarle al hombre que estaba en tinieblas y su condición de pecado. Quiere decir que cuando usted y yo más nos acercamos a Cristo, más pecadores nos vamos a ver. ¿Sabe por qué no nos estamos viendo pecadores? Porque nos estamos alejando de la luz, nos estamos alejando de Cristo. Ya no nos estamos congregando, ya no le damos importancia a la búsqueda del Señor. Y es que buscar del Señor te acerca a la luz. El problema es que la luz te hará ver las manchas, la luz te hará ver los errores, la luz te hará ver el pecado. Pero qué bueno. Porque si el Señor te hace ver en qué estás fallando y qué debes corregir, es porque en su amor Él te quiere salvar. No es que te quiere aplastar como una cucaracha diciéndote, mira lo que tú eres, oh gusano de Jacob. No, te está diciendo, ¿sabes qué? Aunque eres pecador, eres vil, tu corazón es engañoso, es malvado, tu corazón no es bueno, pero ¿sabes qué? Yo te amo y vengo y tengo un plan contigo y yo soy el que voy a transformar tu corazón. Usted no espere ser transformado para venir a Jesús. Usted venga a Jesús, que es el que lo puede transformar a usted. Zaqueo dice allí la narrativa que descendió a prisa y le recibió, ¿qué? Gozoso. Mire, este hombre no tenía gozo, lo que tenía era riquezas. Él tenía
bienes, tenía dinero, tenía todo, pero también un gran vacío en el corazón que había tratado de llenar con toda esa riqueza y todos esos bienes. Y cuando Jesús le ve, Jesús está viendo un Zaqueo con grandes riquezas, pero con una pobreza extrema en el corazón. Y es que usted y yo podemos impresionar, podemos lucir de una manera, pero Dios no ve lo que está frente a nuestros ojos. Él ve es el corazón. Y está viendo que aunque has tratado de ser feliz, no eres feliz. Aunque dices, oye, voy a ver si por lo menos me distraigo, todo eso es temporal, es pasajero. Después vuelves a tu realidad en casa, vuelves a tu realidad en la vida cotidiana y vuelves a tener la amargura, vuelves a tener esa vida vacía. ¿Sabes por qué? Porque aunque tu casa ha sido adornada y ha sido barrida, no está ocupada por Cristo. Y esto es lo que el Señor quiere, no solamente que vengas a escuchar la palabra, sino que el Señor reine en tu vida, reine en tu corazón, reine en tu mente, reine en tu todo, y que debemos buscarle primeramente a Él, y todo lo demás para nosotros será añadido. Ni el trabajo, nada nos va a impedir, salvo las personas. Hay personas que trabajan por guardia y eso pues está bien. La persona tiene que trabajar. Pero estamos hablando de personas que caen en una rosca y en una costumbre de permitirle al enemigo pues que cualquier obstáculo lo separe de Cristo. Estamos diciendo no hay interés, no hay disciplina, no hay normativas. Jesús confronta a un Zaqueo que tiene un corazón vacío, cargado de pecado, que se ha hecho rico, es a costilla de la inocencia de un pueblo desprotegido. Y dice que cuando descendió, el mismo Zaqueo es quien confiesa, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, porque se bajó del árbol, ¿verdad? Por eso Lucas dice que se puso de pie. Puesto en pie, dijo al Señor. ¿Qué le dijo? He aquí, ¿cómo lo llamó? Señor. En el griego es la palabra Kyrios, que significa dueño. Señor. Vamos bien. Porque comienza reconociendo que Jesús es Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, que sabía que lo había hecho, a alguno, ¿se lo devuelvo? ¿Cómo? Oye, ¿cómo quisiera yo que este hombre me debiera? Mire, me lo va a devolver cuadruplicado. La ley, este hombre, por ser judío, conocía muy bien la ley mosaica. Por eso es que Lucas dice, vean, no pierdan de vista que es judío. Conoce la ley mosaica. Éxodo 22:1. Vamos allá. Éxodo 22:1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará ¿qué? 5 bueyes. Y por aquella oveja, ¿cuántas? 4. Mire, Zaqueo no está dando una respuesta aquí así como que para impresionar. Zaqueo, como buen conocedor de la ley judía, lo que está es apelando a ella, a resarcir un daño, a reponerlo. Aquí hay un cambio notable de un encuentro genuino con Jesucristo. Porque usted y yo no debemos concentrarnos ni en nuestro pasado, ni en el pasado de nadie. Porque cuando tú llegas y yo llegué a los pies de Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, pasó a ser una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aquí lo importante es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, que estando perdidos nos encontró, estando condenados nos salvó y el Señor nos regaló su salvación cuando no la merecíamos por gracia y por bondad y por misericordia. Dele ese aplauso al Señor y dile gloria a Dios, porque me salvó cuando no me lo merecía, pero me hizo ver que yo estoy en pecado, porque dice yo he robado, dice, pero Cristo no le dijo ahí, mira pedazo de ladrón, aprovechador, sinvergüenza, bájate de ese árbol. No, le dijo Zaqueo, has saqueado el bolsillo de los demás. ¿Sabe qué le hizo? Si yo confronto tu pecado y te limpio, recuperas tu nombre, recuperas tu identidad. ¿Qué dijimos que significaba saqueo?
limpio, justo. ¿Y está sucediendo o no? Por eso nunca juzgues a nadie por su pasado. Pero míralo. Después que hizo y deshizo. Ahora mira, parece un angelito, una angelita. Hay quien la ve que nos rompe un vaso. Pero quiébrala, como dicen aquí en el Zulia, a vajilla completa. Yo lo he escuchado. ¿Usted lo ha escuchado? Ay, mírala. Pareciera que nos rompe un vaso, pero esa es de la que rompe la vajilla completa. Pero quiero decirte algo. Usted y yo podíamos haber cometido muchos errores en el pasado, pero desde el día que llegó Cristo, rompió toda maldición y pasó usted y yo a ser coherederos juntamente con Cristo de toda bendición celestial. Pero hay un detallazo, y es que la luz saca todo a evidencia. Dice Efesios 5, 13 y 14, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, ¿qué dice el texto? Por favor, Efesios 5, 13, 14. Todas las cosas cuando son puestas en evidencia, ¿por quién? Por la luz. Son hechas ¿qué? Manifiestas. Y uno dice, ¿por qué? Porque la luz es ¿qué? La que manifiesta todo. Por eso es que cuando se va la luz usted dice, oh, y cuando llega, Y hay cristianos que todavía están en el porque el enemigo los ha llevado a una vida de tiniebla, de desorden. Una vida en la que hay conflictos en el hogar, todo a cada momento, a cada instante. No te estás dando cuenta que en lugar de paz y de vamos a conversar y vamos a llegar a acuerdos y vamos a perdonarnos. No, lo que hay es un refregar siempre del pasado. ¿Quién es el experto en lanzar el anzuelo donde Dios arrojó en lo profundo de la mar nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos? ¿Sabe quién es un experto en recordarlo? Satanás. Y va a usar bocas, va a usar gente que te va a decir, pero si tú en el pasado eras un publicano, robaste al pueblo. No necesitas tú decirlo, déjale eso al poder del Espíritu Santo, porque Cristo dijo, el Espíritu cuando yo me vaya lo dejaré y Él mismo los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Usted procure que la gente escuche la palabra del Señor, invítelos a los cultos, invítelos a la iglesia, invítelos al GPS, comparta con ellos palabra, porque la palabra es luz y esa es lámpara a nuestro camino y es la que hará ver las manchas que hay en nuestras vidas, porque cuando la luz se acerca, lo manifiesta todo. Mire, Cristo no dijo, malandro, bájate de ahí. El malandro se bajó y dijo, soy un malandro. Hay una confesión voluntaria. Mire, usted está aquí en Antorcha de Cristo y aquí cuando que hacemos un llamado que nadie está obligando a nadie. Como que pasa, dale, es con vos. Y como que cada vez que el pastor habla hay un amén allí que a veces la gente convierte más en una indirecta que en un verdadero amén. Porque yo digo, aquellos que viven una doble vida y dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. ¡Amén! Y le dan con el codo y le dicen, te la tiraron a vos. Dígale que le dio con el codo, eso va contigo también. Por cuanto todos pecaron. No hay justo ni aún uno. Bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Estamos aquí es por la gracia y la misericordia del Señor, ¿sabe? Que llegó a esta ciudad, a esta comunidad, a esta Jericó y puso sus ojos sobre ti, sobre mí, y su luz nos quiere transformar, porque luego dijo, ahora vosotros sois la luz del mundo. Dale fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, Él cumple con hacernos ver la condición en la que estamos, por supuesto, dice Gálatas, que manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? El Señor te las hace ver y me las hace ver. Pero entra también en juego algo muy importante, nuestra humildad, la sencillez de reconocer, porque si confesamos nuestros pecados, el Señor es ¿qué?
fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted tranquilo que el Señor se encarga de cambiar, de transformar. Si hay gente que te juzga y te dice, bueno, ¿y para qué vas tú a la iglesia si todavía tú no? Mira, que tú sabes que tú necesitas la luz de Cristo. Y ese acercamiento de Cristo, cada vez que tú vienes a una actividad, cada vez que escuchas una predicación, cada vez que adoras al Señor con la iglesia, te vas dando cuenta que necesitas hacer ajustes a tu vida, que necesitas hacer cambios. Que ya está bueno ya de estar llegando al culto, ya cuando el pastor está diciendo muy buenas tardes, que Dios les bendiga, amada iglesia, y usted va entrando. Y entonces comienza tipo Michael Jackson a caminar hacia atrás. Como diciendo, yo vengo al culto y aquí lo que están es despidiendo. Y ese amén se lo tiraron a alguien. Dígale que está a su lado, me lo tiraron a mí. No, sabe que yo admiro, porque la iglesia está monitoreada. Usted sabe que tenemos cámaras, ¿no? Y yo desde tempranas horas yo tengo monitoreado los ministerios que llegan. Aquí hay ministerios que llegan 7:30, 8 de la mañana, para los que no lo sepan, ¿no? Protocolo, vigilancia, choferes, multimedia, musical. Es decir, aquí hay todo un equipo que elabora para que esto pueda en un engranaje funcionar. Y todos, aunque en este momento hay mucha gente afuera trabajando, mientras nosotros estamos aquí sentaditos, disfrutando y escuchando y aprendiendo de la palabra, ellos están haciendo que los engranajes funcionen. Y Dios bendiga a todos esos siervos y siervas que han tenido disciplina y amor por la obra del Señor. Las recompensas no se las va a dar ni Sierra, ni la directiva, ni la junta pastoral. La directiva, ni la junta pastoral, ni de ni Sierra. Somos un miembro más en Antorcha de Cristo. La recompensa viene de los cielos. El que ve todo, el que ve el corazón y tiene sus ojos puestos allí, y ahora hay una confrontación, pero pasa hacia su tercer método, y es que invita a poner su fe en Él. Dice Lucas 19:9 que Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. ¿Por qué Jesús está dando esta respuesta? Note usted que allí en esa narrativa hay dos hoy, tiempo presente, ¿no? El primer hoy está en el primer versículo, en el versículo 5. Dice, Zaqueo, date prisa porque hoy, entonces utilizó el término presente, ¿verdad? Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Note usted que Cristo es una necesidad, no una opción. Él nos dijo, mira, Zaqueo, existe la posibilidad, bueno, soy una opción. No, Zaqueo, soy una necesidad en el corazón del hombre. Hoy es necesario. Y el segundo hoy lo lanza allí en ese tiempo presente en el versículo 9. Porque dice, hoy, ya ahora está en la casa de Zaqueo, pero recuerden que quienes rodean, los fariseos y los que estaban allí religiosos, están juzgando de que Jesús, siendo el santo, el Mesías, el hombre que viene en representación del reino de la luz, está entrando en la casa de un publicano que para ellos era más pecador que cualquiera, porque así somos los seres humanos. Tendemos a clasificar el pecado más grande, aquel peca más y aquel peca menos. Y te tengo una noticia. No hay tamaño de pecado delante de Dios. Delante de Dios, si te robas un sacapunta en la escuela, eres un ladrón. Y si te robas un carro, eres un ladrón. Y si te robas algo, eres un ladrón. Porque para el Señor no eres ladrón, porque hay una condición de acción de tamaño de algo que te robaste. No, hay una condición en el corazón. Porque hoy te llevas algo pequeño, pero luego te vas viciando hasta llevarte algo más trascendental. Te vas acoplando, te vas acostumbrando. Por eso instruye a tus niños. Ese es el mejor momento. Corrígelos. Abuela, abuelo, todos los que están acá, enseñen a sus hijos el temor de Dios desde niños, y aun cuando fueren viejos no se apartarán de ese temor de Dios que usted les ha enseñado en su corazón. Jesús invita a poner la fe en Él porque le está aclarando y le está diciendo a los que están rodeando, criticando, diciendo no es digno. No es digno de que Jesús entre allí en la casa de Zaqueo. No es digno.
Y esto es verdad y no es verdad. Es verdad porque nadie es digno, ni tú, ni yo, ni Zaqueo, ni nadie. Pero Él nos hizo dignos con su sangre a través de la cruz del Calvario. Cristo, Él fue el que nos hizo dignos de su salvación. No la merecíamos. Está allí un encuentro personal y aquí hay un encuentro genuino, palpable, evidente, tangible. La gente debe ver a Cristo en ti. Tu familia debe ver a Cristo en ti. Si usted realmente tiene a Cristo, usted comienza a dejar aristas, usted comienza a dar allí ya los destellos de esa luz que ha llegado a su vida. De alguna manera alguien de tu familia va a decir, desde que está yendo a la iglesia no es el mismo y no es la misma. Alguien de tu sector vecinal, alguien de tu entorno laboral va a decir, este no está aquí por intereses políticos, esta persona está aquí porque es la luz de Cristo y se está dejando usar como un instrumento, porque donde quiera que llega un cristiano, allí llegó Cristo, porque lo tienes en tu vida. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero si Cristo vive en ti, tiene que notarse en tu casa. Si Cristo vive en ti, tu familia se tiene que dar cuenta. Si Cristo vive en ti, en tu campo laboral no tienen por qué decir evangélico. Si él es evangélico, yo soy el Papa. Eso está en algún versículo por allí, pero en la Biblia de la gente. Cristiano, será cristino. Porque hay tan mal testimonio en el actuar, en el trato hacia las personas, que estamos logrando es una repugnancia y un alejamiento. Inclusive, querida iglesia, cuando hablas mal de la iglesia, de algún hermano en Cristo, de tu pastor o de algún líder en tu casa, estás malponiendo es al evangelio, no a la persona. Y después entonces le dices a tu familia, hey, te invito a la iglesia para que conozcas Miki con ese poco de hipócrita que tú mismo me has dicho. ¿Quién fue el que hizo la pared? Usted. Y después que usted levantó la pared hablando mal de alguien en casa, en familia, ahora usted quiere que esos de los que usted le habló mal, usted venga traerlo a la iglesia. Quiero decirte algo. Aquí hay gente que se equivoca. Aquí en este púlpito hay un hombre que se equivoca. Aquí perfecto es Cristo. Traiga a la gente a Cristo, no a mí, no a usted. No haga seguidores. Esos seguidores déjeselos a Facebook. Los seguidores que realmente tenemos que tener es a los pies de Cristo. Porque ese salva, ese transforma, ese recompensa. Y tú ni yo podremos hacer nada. Jesús está invitando a este hombre a recuperar su identidad porque lo llama hijo de Abraham. Porque en la cultura judía, a quienes llamaban hijos de la paternidad de Abraham, de donde venimos. Es decir, ese es nuestro padre, no solo físico, sino nuestro padre espiritual. Y para los judíos eso está allí metido en la mente. Y sabe que dice Cristo, él también. No, ese es un pecador, él también. Porque tiene que enseñarnos a nosotros que cuando nosotros consideramos que alguien no es digno de estar aquí en una silla en antorcha, de estar en una iglesia, cuando alguien no es digno de estar en el evangelio porque tiene fallas, porque tiene errores, porque comete algunas faltas y porque peca, aunque no vive en pecado, pero peca. Y ¿sabe qué? El Señor te está diciendo, sí es verdad, no eres digno, pero yo te hago digno, yo te amo, yo te perdono, yo te limpio, yo te sano, yo te transformo. Él me está cambiando a mí, ¿sabes? Él te está cambiando a ti. Desde que llegó a tu vida, no ha tenido otro objetivo que transformar tu carácter, tu conducta y tu modo de pensar. Mi carácter, mi conducta y mi manera de pensar. Por eso cuando echas un vistazo al pasado, ¿no te das cuenta que no eres la misma? ¿No te das cuenta que has cambiado? ¿Y sabes por qué has cambiado? Porque a tu vida llegó Cristo. Y donde llega Cristo, todo se transforma. Esas tinieblas que habían comienzan a alejarse. Jesús redirecciona la fe no solo de Zaqueo, sino la fe del pueblo que está equivocada. No es Abraham el que los va a salvar a ustedes. Es mi Padre que me envió a salvar
a todo el que está perdido. Abrió el compás. ¿Creen ustedes que la salvación solamente es para los judíos? No, Él también. Y así te dice, ¿sabes qué? Tú crees que tu familia hay gente alcohólica, quizás viciada, drogos o en malos caminos, hay prostitución, quizás tienes familiares que tú dices, este no tiene vida. Hoy el Señor te está diciendo, yo quiero salvarlo. Estoy interesado en ese que tú estás rechazando, ese que tú has repudiado, ese que tú te alejas de él. Pues Cristo quiere acercarse a esa persona. Él le ama. Y nosotros también, porque la Biblia lo dice, ama a tu prójimo. Y Él no dice allí dependiendo de su comportamiento, si se lo merece. No, ama a tu prójimo como amas a la persona que más amas en esta tierra, como te amas a ti mismo. Te amas tanto que el Señor dijo, a ese nivel quiero que ames también al prójimo. Le está dando una lección a Jericó. Le está diciendo, ustedes son una ciudad maldita. Ustedes todos son pecadores también. Y ustedes creen encapsulados en sus propios conceptos. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios da. No te creas más santo que otros o más pecador que otros. Cristo no te ama porque pecas menos, ni te rechaza porque pecas más. No. Estás separado de Dios por el pecado, punto. Y Él te ama y tiene un plan, tiene un objetivo, y por eso se ha acercado a ti hoy. Y ese acercamiento trae resultados extraordinarios. Donde Cristo llega, todo se transforma. Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había. ¿Por qué utilizó la expresión se había? No lo que está perdido, no. Se había perdido. Observe el texto. Porque Jesús está diciendo, desde la caída de Adán en el huerto del Edén, todos son pecadores. Pero por un hombre entró el pecado al mundo, y por uno la salvación. Y aquí lo tienen, dijo Cristo, aquí estoy. Desde el día que Él llegó a tu vida, llegó con el plan de salvarte, pero también de salvar tu familia, salvar tu matrimonio, salvar tu hogar, salvar tu entorno, salvar tu ciudad y el resto del mundo. Hagan discípulos en todas las naciones, dijo Cristo. Testigos de Él. Hay una transformación en la vida de un hombre al que Cristo se acercó, pero un hombre que le permitió a Cristo también hacer una transformación, porque tú y yo también podemos resistir la voz del Espíritu Santo. Podemos rechazar. La Biblia dice que la semilla es la misma, pero una cayó entre pedregales, otra junto al camino, una entre espinos y otra en buena tierra. ¿Sabe? Usted podemos ser cualquiera de esos terrenos. Pero permítame por lo menos creer que quienes están conectados y quienes están aquí presentes hoy son la buena tierra sobre la cual está cayendo esta semilla, que es la palabra del Señor. Isaías dijo, no volverá vacía esa palabra del Señor. Va a germinar la palabra. Va a surgir un efecto cambiante y transformador. Porque Él sabe que estamos perdidos. Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, no a los sanos. Los sanos no necesitan de médico, son los que están enfermos, ¿sabe? Pero hasta dónde tú y yo estaremos dispuestos a desnudar el corazón y decir, Señor, todo lo que hay aquí escondido lo voy a cambiar. El joven rico, una vez que fue confrontado por Cristo, decidió amar la riqueza y rechazar a Cristo. Zaqueo, en su acercamiento con Cristo, rechazó la riqueza y decidió amar a Cristo. Yo te pregunto, ¿cuál es la decisión tuya? Cristo es el mismo, la semilla es la misma, Dios es el mismo, su amor y su bondad son la misma. Aquí el problema es el terreno donde está cayendo la semilla.
¿Cuál es la reacción que estamos teniendo ante ella? ¿Estamos dispuestos a reconocer o a seguir resistiendo la voz del Espíritu Santo? Ahora sí puede ser Zaqueo ser llamado verdaderamente Zaqueo dignamente por su nombre, porque la sangre de Cristo acababa de cambiar y de transformar cuando dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Usted también vivió su hoy. Y en este momento también quien no tiene a Cristo o se ha apartado también puede vivir su hoy, su tiempo presente. El ayer ya pasó. El mañana es impredecible. Ni siquiera sé si estaré o tú estarás. Es hoy. Segunda a los Corintios capítulo 6 verso 2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí, ¿qué tiempo usa? Tiempo presente, ¿verdad? He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Si estabas esperando un momento en el que tú dices, esos momentos en que cuando Cristo toque mi corazón, cuando Cristo me hable, pues hoy te está tocando, hoy te está hablando, ya no tienes más excusas. Hoy te ha traído a este redil y te está diciendo: hoy mis ojos están sobre ti. Tú decides ahora. Tú dices, bueno, ya lo entiendo, pero tengo tantas cosas que ordenar. No, Cristo las va a ordenar. Déjate trabajar por Él, porque el que comienza la buena obra en nosotros será fiel en completarla. ¿Cómo te estás viendo? Te estás viendo engañado, ¿sabes? Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Delante de mí eres, y tú lo sabes, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, aunque dices, yo soy rico. Pareciera que este texto era para Zaqueo, pero no hubo ni necesidad de que Cristo lo citara. El mismo Zaqueo lo entendió tanto que dijo: yo he dicho que soy rico, pero verdaderamente que lo que soy es un miserable. Soy un necesitado, un desventurado, un pobre, ciego, desnudo. Pero hasta hoy estoy en esa condición. ¿Por qué? Porque hoy mi vida se la voy a dar a Cristo. Es hoy, no es mañana, no es algún día. No, es hoy el día de salvación, querida iglesia. Es hoy. Algún día, no, hoy. Cuando Él me hable, hoy te está hablando. Cuando trate conmigo, hoy está tratando contigo, ¿sabes? Hace algunos años el Señor me regaló, entendiendo esto, esta canción. Y como dije en la predicación del perdón, cuando canté una canción que también Dios me regaló, que la escribí fue con tinta del corazón y no con un bolígrafo. Porque yo también viví mis momentos en el que los espacios de Cristo comenzaron a ser ocupados por los negocios, por los bienes, por mujeres, por vicios, por costumbres, por mundo. Y saqué a Cristo. Pero luego vino la factura, ¿sabes? Porque me di cuenta que yo era un Zaqueo. Que yo creía tenerlo todo, pero tenía un corazón vacío. Que al final no tenía nada. ¿Y de qué le sirve al hombre si se gana todo el mundo y se pierde su alma? Y escribí esta canción que quiero que la escuches. Yo la he cantado aquí, pero quiero que le prestes mucha atención, que dice así. Sé que estás cansado de esa vida que has llevado por años sin parar. Te sientes solo y sin salida. Quien dijo ser tu amigo ya no está. Tu mirada
ya no es la misma. Estás triste aunque lo trates de ocultar. Sé que tú quieres cambiar. Lo intentas y no lo puedes lograr. Sonríes solo en lo exterior, porque lloras en el corazón. Sé que tú quieres cambiar. Lo intentas y no lo puedes lograr. Sonríes solo en lo exterior, porque lloras en el corazón. Tal como Zaqueo, Él conoce tu corazón. Y aunque dices que eres rico, eres pobre ante Dios. Pero hoy el Señor quiere cambiarte. Él quiere transformarte, ¿sabes? Hoy se acerca Jesús a tu hogar, a tu vida. Sé que el dinero no lo es todo, que en la vida siempre falta algo más. Y esa paz de mentira que tú tienes, hoy la vives y mañana ya no está. Ese túnel que camina sin salida, solo Cristo con su luz te guiará. Sé que tú puedes cambiar. Prueba a Cristo que Él jamás te dejará. Con Él tú puedes sonreír. Él cambia todo tu sufrir. Sé que tú puedes cambiar. Prueba a Cristo que Él jamás te dejará. Con Él tú puedes sonreír. Él cambia todo tu sufrir. Llegó a la vida de Zaqueo un día y vio ese corazón vacío. Pero aquel hombre bajó del árbol y vivió la experiencia más linda de la vida, que no la puedes comprar en una farmacia ni con cuánto dinero tengas. Y es el gozo y la paz de Dios en nuestros corazones, aún en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio del conflicto, en medio de lo que estemos viviendo. Qué linda es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Zaqueo vivió la experiencia más hermosa, gozo cuando había tristeza. Que alguien lo valoró cuando era despreciado, que alguien lo amó cuando era odiado. Hoy estás en el lugar correcto, ¿sabes por qué? Porque aquí está Jesús y Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Has querido cambiar y no has podido porque lo estás haciendo con tus fuerzas. Tú necesitas la fuerza del poder del Espíritu Santo para poder cambiar. Y yo quiero hoy abrir este paréntesis. Aquí hay personas que entienden la necesidad. Hoy es tiempo de reconciliación con el Señor. Tú no estás aquí hoy por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es día de salvación. Quiero invitar a las personas que hoy han entendido esto y dicen, hoy yo voy a invitar a Cristo a mi vida, a mi hogar y a mi familia.
Quiero invitar a esas personas que hoy valientemente, como dice la palabra del Señor, son los valientes los que arrebatan el reino de los cielos. Estás en este lugar y el Señor quiere, Él está en un acercamiento a ti, pero también dice, acercaos pues a Dios y Él os acercará a vosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pasa adelante, hija. Acompáñala, hermana. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo sé que aquí hay gente. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos, vamos, iglesia. La iglesia clamando, la iglesia orando. Señor, se rompe toda atadura en el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena en el nombre de Jesús. Hoy es tiempo de salvación. Ahora, es día de salvación hoy aquí. Hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Ven a acercarse aquí un momento. Dios te bendiga. Sé que hay gente luchando allí. Estás luchando. Vamos, no te dejes vencer por el enemigo. Dice, hoy es tiempo de hacer como Zaqueo. Hoy me bajo del sicómoro. Hoy me bajo del sicómoro. Dios te bendiga. Hoy me bajo del sicómoro. Hoy me bajo de donde tenga que bajarme. Hoy voy a los pies de Cristo, al lugar más alto. En los pies de Cristo. Aquí hay un hombre y una mujer necesitado de Cristo. Pero es evidente, es palpable, es visible. Son frutos dignos de arrepentimiento. Sé que todavía hay personas que están allí luchando. No es que pasar al frente me hace salvo. Es que nosotros queremos ayudarte, queremos identificar para poder darte la mano. Ya el hecho de haber creído allí en la silla, ya eres salvo. Porque es por fe en Cristo. Ya allí eres salvo. Allí donde estás, si ya estás reconociendo tu pecado, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Estamos aquí es porque quiero orar. Pero sé que hay gente todavía ahí que quiere pasar y está así como que yo quiero que me oren. Bájate de ese sicómoro, ¿sabes? Por muy cómodo que estés. El sicómoro es la circunstancia o el escenario que usa Dios en su plan para acercar a cualquier persona a los pies de Cristo. Allá en Jericó fue un árbol, pero ese árbol acercó a Zaqueo a Cristo. ¿Qué te trajo hoy aquí a Antorcha? ¿Cuál es tu sicómoro? ¿Un problema, un luto, una tristeza, un conflicto intrafamiliar, un problema conyugal? ¿Qué te trajo hoy aquí? ¿Estás enfermo? ¿Tienes un conflicto económico, una necesidad? ¿Estás pasando por un vacío interno, en un estado depresivo? ¿Estás enfrentando una situación en lo profundo de tu corazón? Solo Dios y tú lo sabes. Ese es tu sicómoro. Pues si tú has venido a los pies de Cristo porque estabas enfermo, has venido a los pies de Cristo porque tenías una necesidad económica, si has venido a los pies de Cristo porque hay un problema en tu casa, un problema quizá en matrimonio, hay un conflicto, Dios te bendiga, hija. Hay lo que esté pasando, ese es el sicómoro, ese es el medio que Dios usó. Pues entonces bendito el sicómoro que me acercó a los pies de Cristo, aleluya. Bendito el sicómoro que me trajo a Cristo. Por trágico que sea, por difícil que sea, bendito el sicómoro que logró que los ojos de Jesús se pusieran sobre mí y sobre ti. Voy a orar. Cierren todos sus ojos, todos los que están allá, todos los que están acá. Y con un corazón contrito y humillado, como dice la Biblia, que Dios no rechaza más, recibe más bien. Repitan después de mí: Señor Jesús, en este momento me humillo delante de ti. Hoy yo soy esa persona que se baja del sicómoro. Usaste medios, modos, circunstancias, porque me amas. Y hoy me acerco, Señor, porque tú no te has alejado nunca, tú has estado allí. Hoy te pido perdón. Y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Que la gracia del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser transformados con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga.